Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y esto es Política, materia de todos, un programa de análisis, de debate, de discusión para entender los principales puntos de la agenda nacional. Y el tema de este programa es: ¿posible reformar el sistema penitenciario en México? Sobre esto les preparamos la siguiente información. Dentro del sistema de justicia y seguridad pública resulta de suma importancia la solidez del sistema penitenciario para una correcta reinserción social de los procesados. Para ello, en junio de 2008 se reformaron diversos artículos constitucionales que, entre otras cosas, modificaron el procedimiento penal mexicano a uno de corte acusatorio, es decir, lo que se conoce como juicio oral, en el que se explicará y tratará de defender en todo momento la presunta inocencia del imputado. Los artículos 18 y 21 constitucionales han transformado el modelo de materia penitenciaria y ejecución de sanciones penales del prototipo de readaptación al de reinserción social, que va orientado a darles la posibilidad de reformarse y tener una educación, y con ello contar con la posibilidad de conseguir trabajo al cumplir su condena. El 10 de junio de 2011 se reformaron 10 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, en donde se establece que la operación y administración del sistema penitenciario se realizará, invariablemente, respetando la dignidad humana. Para regular la actividad penitenciaria existe la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada hace poco más de un año, la cual incorpora el cambio del modelo de reinserción social de corte garantista, es decir, que su prioridad son los derechos humanos y la presunción de inocencia. Uno de sus objetivos es el de regular los medios para lograr la reinserción social por medio de la restitución del pleno ejercicio de las libertades, tras el cumplimiento de una sanción o medida, ejecutada con respeto a los derechos humanos. Pues me da mucho gusto presentar a la senadora Angélica de la Peña Gómez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senadora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También le doy las gracias por acompañarnos al doctor Juan Pablo Aguirre Quesada. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Además, le doy la bienvenida a la maestra Irma Canter Coronel. Ella es investigadora del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mil gracias por la invitación. Senadora, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta en este país y en este momento el sistema penitenciario? Bueno, yo creo que hay que verlo desde dos aspectos. En primer lugar, el desastre que efectivamente tenemos en los centros de privación de libertad, fundamentalmente en el ámbito local, y las dificultades que están teniendo particularmente los gobernadores para la implementación de la ley general, de la ley nacional de ejecución penal, que es la ley que norma a los centros de privación de libertad en el ámbito local, los del ámbito federal y los de alta seguridad. Tenemos que recordar que esta es una sola ley para todo el país y principalmente el gran problema que tenemos es en los centros de privación de libertad en las entidades federativas. Irma, quiero preguntarte, ¿se está sobrepoblando o tenemos sobrepoblación en las cárceles mexicanas? Que es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Efectivamente, hay una sobrepoblación, ¿no?, en los centros penitenciarios del país. Esta sobrepoblación es diferencial, no todos presentan la misma problemática, en algunos está más acentuada, en algunos estados está más acentuada, y entonces esta sobrepoblación ha dado lugar a otras problemáticas asociadas a esta sobrepoblación en los penales en México, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué momento, yo quiero preguntarte, se llega a la conclusión de que precisamente esta sobrepoblación en las cárceles mexicanas ya está en estado crítico y ya se vuelve un problema de seguridad incluso? Lamentablemente, alrededor de los años, desde que México es una república independiente, ha habido ocupación en los centros penitenciarios. Únicamente que nuestro país aborda diferentes retos de seguridad pública y ahorita el teatro que teníamos en la calle con la lucha contra la delincuencia organizada lo estamos viendo desde las cárceles. En el momento en que diferentes
miembros de un mismo cártel delictivo se encuentran en la cárcel y nos empieza a dañar como sociedad. ¿Por qué? Porque pues hay corrupción, ha habido también falta de una inteligencia penitenciaria que permite a los cárteles operar impunemente y que lamentablemente lo que ocurre en las cárceles afectan a todos en la calle. Un ejemplo es la extorsión, que es un delito que daña de alto impacto y que como sociedad nos ha afectado en el tejido social y que impunemente los que están en la cárcel tienen contacto no solo con los que están operando libremente en las calles, sino también dentro de los mismos penales tienen otros compañeros que anteriormente estaban operando en los crímenes y que a falta de una inteligencia por parte de las autoridades, como bien lo señalaba la senadora, estatales, municipales, pues se da una impunidad que nos afecta a todos. Claro. Y es que tocó un punto muy importante y es que en muchos ámbitos se dice que las cárceles también son escuelas del crimen porque ahí están todos mezclados, tanto los delincuentes de bajo perfil y los que están por secuestro, homicidios, violaciones y también los que están dentro de estas cárceles provenientes del crimen organizado, senadora. Sí, bueno, acabas de decir algo muy importante. Yo creo que hay que diferenciar en la etapa en la que nos encontramos en México para entender la sobrepoblación. Es decir, en México, por desgracia, entramos en una etapa de querer criminalizar todo. Y entonces castigar con cárcel el robo en un supermercado, por ejemplo. Castigar a quienes consumen drogas, aunque no sean traficantes de la droga. Castigar a quienes por X o Z razón cometen un pequeño fraude. Entonces tienes una gran cantidad de población que va mucho más allá de la capacidad de los centros de privación de libertad. Ahora, no todos los centros de privación de libertad son iguales. Ahora, México tiene un grave problema, además del que yo acabo de decir, que no hemos transitado a entender lo que la Constitución ha planteado. En primer lugar, en la Constitución dice hay que aplicar un principio que es la reinserción social para que todas estas bagatelas que yo he mencionado tengan medidas alternativas a la privación de libertad. Con este tema de la reinserción social y si es básico o indispensable pues revisar los códigos y las leyes del sistema penitenciario mexicano, yo voy a un breve corte. Esto es política, materia de todos, no se vaya, yo regreso. Las bandas delincuenciales efectivamente tienen el control de quienes dirigen, de los custodios, de toda la organización, de todo lo que acontece en la vida diaria dentro de un centro de privación de libertad. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. En un país en donde la delincuencia ha escalado varios peldaños para amedrentar y someter a la sociedad, es necesario y muy urgente crear mecanismos adecuados para blindar las leyes de justicia, que en muchos casos son moldeables para el propio delincuente. En la nueva justicia penal no todo es cárcel. Existen una serie de delitos que en lo común se conocen como no graves y que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones. Para muchos, este modelo beneficia siempre al delincuente y la ciudadanía no está de acuerdo. Ahí estoy en contra de este nuevo sistema penal acusatorio porque digo que es lo mismo, la misma gata revolcada, perdón la expresión, pero es con lo mismo que siempre nos sale. Lo único que quieren aquí es que las cárceles no se llenen. En este nuevo catálogo de delitos y las modificaciones al sistema penal provocaron que tan solo el año pasado alrededor de 3,000 personas que se encontraban en prisión por haber cometido algún robo agravado ahora se encuentran en libertad y seguramente al acecho de la ciudadanía. La voz de nuestra población indica que los derechos de las víctimas no son respetados con las nuevas leyes. Ahora el delincuente solamente va a entrar y va a salir tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay unas bases fundamentales y las leyes van a estar hechas para aquellas personas que en este momento quieren quebrantar esas leyes.
el nuevo proceso del sistema penitenciario en México, se asegura, está estructurado a favor de la víctima, ya que, por ejemplo, con el proceso abreviado se le otorga la oportunidad al imputado de aceptar su responsabilidad, evitándole a la víctima un proceso largo que solo le trae desgaste emocional y económico. Con voces encontradas, las nuevas reformas al sistema penitenciario en México se pusieron en marcha el pasado 18 de junio del 2016, cuando venció el plazo de 8 años para que el sistema operara de manera uniforme en todo el país. Porque tu voz nos importa. Continuamos en la mesa de Política Materia de Todos con el tema Nuevo Sistema Penitenciario en México. Continuamos en Política Materia de Todos y antes de irnos al corte estábamos hablando sobre la reinserción y también la necesidad de revisar los códigos y las leyes. ¿Usted qué opina? En cuanto a la reinserción social, yo creo que esa es una parte central de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Hacer efectivamente realidad lo que se plasma en el artículo 18 constitucional. Y es precisamente esta reinserción social con sus 5 ejes, ¿no? El eje de derechos humanos, el eje de el trabajo, la capacitación para el trabajo, de educación y deporte, lo que debería de guiar la política penitenciaria en este país. La ley es muy clara en ese sentido y como decía anteriormente la senadora, el problema es cómo se instrumenta, ¿no? Cómo se lleva a la práctica, cómo se hace realidad realmente esta ley, se puede dar seguimiento cuando tenemos realmente penales de distintas categorías, ¿no? Tenemos los estatales, tenemos los federales, tenemos los municipales, tenemos los reclusorios para mujeres y tenemos las prisiones militares. ¿Cómo se hace realidad cuando enfrentan diversas problemáticas? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Yo creo que una ausencia muy importante en esta discusión ha sido la participación de la sociedad civil y en especial de las familias. ¿Pero cómo? Sencillamente una persona que está internada en los centros de readaptación social tiene los problemas para, una vez que saliendo, puedan tener la comprensión de su círculo familiar y encontrar trabajo. Es importante, como decía Winston Churchill, de la importancia de que la sociedad esté atenta y pueda aceptar a las personas que han purgado una pena y que pues puedan ser útiles nuevamente a la sociedad. Y aquí creo que es un instrumento, si la sociedad civil suma esfuerzos con el gobierno, para disminuir los problemas en las cárceles, en el sentido de que si un interno no tiene ni el apoyo de su familia, ni los programas necesarios de gobierno, va a ser más fácil que busque el apoyo con miembros de la delincuencia organizada o con las mismas personas que adentro de un penal ejercen un autogobierno, que es otro problema muy serio. Exactamente, el autogobierno que dio muchas notas en los días pasados en el Estado de México, en Tamaulipas y en otros estados del país. ¿Cómo evitarlo, senadora? El Estado de Nuevo León, clarísimo, ¿no? A ver, yo creo que el hacinamiento provoca un desgobierno en un centro de privación de libertad. Si tienes un centro de 1,000 y tienes 2,000 personas ahí, no hay manera de que tengas todos los custodios que se ocupan cuando tú tienes un lugar en donde en vez de estar 4 personas o 6 personas, tienes a 10, a 20 personas. Y aquí también interfiere mucho el tema de la corrupción y la ilegalidad dentro de los penales. Si tú tienes un desgobierno, lo que prevalece es precisamente que haya un gobierno por parte del que es más fuerte. Claro. Entonces, las bandas delincuenciales efectivamente tienen el control de quienes dirigen, de los custodios, de toda la organización, de todo lo que acontece en la vida diaria dentro de un centro de privación de libertad. Todo lo controlan, todo lo venden, todo lo alquilan, de todo cobran, y entonces el gobierno que tienen es total en la conducción, que a veces lo hacen en cogobierno con la autoridad del centro de privación de libertad, pero a veces simplemente es una figura decorativa quien está al frente de la dirección de estos centros de privación de libertad. Y allá va mi siguiente pregunta. ¿Es necesario la profesionalización del personal que está dentro de las cárceles?
Claro que sí, es necesario. Yo creo que es un punto fundamental. Sin esa profesionalización, sin esa capacitación, pues es imposible, ¿no?, que funcionen. Que funcionen las cárceles en México. Además, no nada más la cuestión de la capacitación, sino también que se pueda contar con mayor personal, ¿no? Porque realmente el personal que se tiene es muy poco. Entonces hay estimaciones que indican que hay 10 reos por un custodio, ¿sí? Y derivado de lo mismo, de que hay una sobrepoblación. Y en este sentido, ¿qué cambios tendríamos que instrumentar en los penales para evitar todo esto que estamos platicando? Un ejemplo claro fue el que se instrumentó en el estado de Nuevo León, precisamente al homologar los salarios de los policías de protección en cárceles con los policías afuera. Eso fue un avance importante porque la diferencia llegaba a ser 3-1. Un policía de calle triplicaba, ¿no?, los ingresos. Y aparte hay que considerar el grado de peligrosidad con el cual los guardias custodios realizan su trabajo. Es importante no solo tener un buen salario, sino también condiciones de trabajo por pues, la exposición. Lamentablemente ha habido muchos policías custodios han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Y por otra parte, decía Nelson Mandela, que quien no conoce realmente las cárceles no puede conocer a su país. Es importante que tanto los gobernantes, los encargados de seguridad pública, conozcan todas las características y deficiencias que hay en los penales. Siguiendo con el ejemplo de Nuevo León, el penal de Topo Chico es de 1943 y por alguna logística llegan ahí todos los sentenciados, aunque no tengan una cadena. Esto hace una sobrepoblación por delitos menores, tal como lo señalaba la senadora Angélica, y es necesario invertir en infraestructura, acompañarlo con programas desde luego de la sociedad civil y sobre todo garantizar la integridad y el bienestar de la persona que está purgando una pena. Claro. Pues con esto nos quedamos. ¿Es posible reformar el sistema penitenciario en nuestro país? A manera de conclusión, esto es lo que yo les dejo en el aire, es la pregunta antes de cerrar este programa. Yo vuelvo con más. Esto es Política, materia de todos. No se vayan. Yo creo que lo que hace falta es voluntad política para lograrlo. Pero ¿a quién hay que convencer? ¿Al presidente de la República, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados? Yo creo que acá es un trabajo de todos, es un trabajo también de la sociedad civil, donde todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario en nuestro país no lo queremos ver. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Porque reconocemos tu voz y la problemática aún sin solución de nuestro sistema carcelario. Nuestra ley enfrenta la opinión de quienes son afectados de manera sistemática por las normas que permiten a un delincuente entrar por una puerta de ley giratoria alegando faltas al debido proceso. Creo que está demasiado laxa la ley. Que alguien pueda acusar a una persona, simplemente se le da la vuelta y se puede salir como inmediatamente. Lo único que está proporcionando ese tipo de conductas o esas leyes es que vuelva a delinquir. Nuestra ley, además de buscar nuevas formas para lograr bajar los índices de delincuencia, debe de estar al pendiente de instruir a sus hacedores de justicia para lograr una congruencia desde la aprehensión hasta el propio juicio. Desgraciadamente, no estamos preparados para eso. No estamos preparados. La ley la agarró de sorpresa, ¿sí? La agarró de sorpresa esta situación de cómo aprender. Nuestros policías no tienen una escuela real para aprender a un delincuente y entonces cometen cualquier imprudencia y se convierte en eso, ¿no? La ley se revoca. Por eso, nos interesa tu opinión. De ahí partimos para poner en la mesa reformas al sistema penitenciario en México. Continuamos con más en Política, materia de todos, y antes de irnos a esta breve pausa, yo les preguntaba si es posible reformar el sistema penitenciario en nuestro país. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es posible y es necesario. Tenemos casos internacionales de éxito como Italia o Hong Kong, que teniendo una delincuencia tanto en la calle como en los penales, pudieron rescatar y ahora son sociedades más seguras. También tenemos problemas de cárceles que pues han perdido el control, en el caso de Centroamérica, en Sudamérica por ejemplo,
pero lamentablemente ya lo vemos en México. Los últimos hechos sangrientos que ha habido en diferentes penales del país, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, pues es una deuda de los derechos humanos y una falta de responsabilidad tanto de los gobernantes. Pero esos países, ¿cómo lo lograron? Hicieron un programa de despreurización de presos. Despresurización de presos. Exactamente. Que consistía precisamente en identificar quiénes podían generar más problemas y tratar de separarlos, ¿no? El caso, por ejemplo, de delitos de bajo impacto, ahorita la nueva ley del sistema penitenciario puede dar libertades anticipadas y podemos aprovechar si lo acompañamos con una adecuada participación de programas y de que una persona valore mucho lo que es la libertad y que afuera puede integrarse al rol social. Perfecto. Irma, ¿lo podremos lograr? Yo sí creo que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la serie de estudios que cada año elabora, ahí están señaladas cuáles son las problemáticas particulares de las cárceles en México. Yo creo que lo que hace falta es voluntad política para lograrlo. ¿Pero a quién hay que convencer? ¿Al presidente de la República, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados? Yo creo que acá es un trabajo de todos, es un trabajo también de la sociedad civil, donde todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario en nuestro país no lo queremos ver. Es algo que desconocemos, es una realidad que muchas veces nos es ajena. Pero yo diría que no nos es ajena, que es algo que nos involucra en definitiva a todos, ¿no? Porque lo que pasa en definitiva adentro de las cárceles, pues también está afectando nuestra vida cotidiana y también está afectando nuestra seguridad. Yo creo que en este sentido lo que haría falta es dentro de la política de seguridad pública de este país, darle realmente el peso y la importancia que el sistema penitenciario tiene, ¿no? La problemática está ahí. La podemos atender o no, pero Claro. Lo que es cierto es que cada vez va creciendo más, ¿no? Y los problemas se van sumando cada vez más. Exactamente, senadora, ¿usted qué les dice? Porque también pues el Senado de la República en la conformación de leyes es una pieza fundamental en este proceso. Claro, la ley nacional de ejecución penal tuvo cámara de origen en el Senado de la República. Insisto, lo que yo dije al principio, es una sola ley para todo el país. Y si a mí me preguntan cuáles son los beneficios de esta ley, que son muchos, simplemente siguiendo con el problema que agobia muchísimo a los centros de privación de libertad, en primer lugar ya no hay que decirles cárceles. Si no, no vamos a ir en la nueva dinámica de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley y que tenemos que caminar hacia la reinserción. Son personas que cometieron un hecho delictuoso, cometieron un error, lo están pagando en la comunidad. Hay que separar. No tienen por qué seguir estando privados de su libertad. Alrededor del 40% de las personas que están en proceso no tienen una sanción punitiva de privación de libertad. Culpable hasta que se te demuestre lo contrario. Pero en ese ínter te puedes tener 2, 3, 4 años. Yo he encontrado en los centros de privación de libertad personas que una persona tenía 8 años esperando tener la sentencia. Entonces, son muchos asuntos muy complejos. Tenemos que caminar hacia la reinserción, que la gente tenga alternativas para que no regrese al camino de la delincuencia. Me parece que el aspecto que establece la ley es muy importante, pero hay que decirlo con toda claridad. Si no se toma con toda la importancia que deben tomar particularmente los gobernadores, hoy, en este mes, acaba de entrar en vigor los transitorios de la ley para obligar a las entidades federativas a que modifiquen todo lo que tienen que modificar a partir de esta ley, que todo eso va a ser muy importante para las personas que están privadas de su libertad, para que no vuelvan a cometer otro delito, para que las familias sean atendidas, para que tengamos funcionarios y funcionarias al frente de estos centros de privación de libertad que no sean corruptas, que no le estén cobrando dinero por meter un pastel o por meter una comida a la gente, que no tengan gobierno o que no tengan
todas las cosas que sabemos que pasan en algunos centros de privación de libertad porque desde adentro efectivamente extorsionan. Es un tema muy complejo. Yo no puedo decir todas las virtudes de la ley, pero me parece que lo importante es que sí, hay que decirlo con claridad, los gobernadores ahora tienen la responsabilidad inmediata porque la bronca está principalmente en los centros de privación en el ámbito local. Pues sin duda este tema es un reto de todos los niveles de gobierno y que también nos involucra a nosotros como sociedad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Yo te veo la próxima. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.